Juan, capítulo 10, versículo 10. Si alguien no tiene Biblia, el que está al lado, que la comparta para que todos puedan leer la palabra del Señor. Podamos leer la palabra del Señor. Juan 10:10. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando el Señor Jesús y hace una parábola con respecto al redil de las ovejas. El buen pastor es el que las saca, las cuida, los lleva a pasto delicado para que coman, para que estén bien alimentaditas. Pero, cuando están bien alimentaditas son tentadoras para algunos. Hace unos pasos algo con respecto a esta palabra. Vino mi suegra, de paso ahí después se le quieren saludar. Y para agasajarla nos fuimos ahí al río, estuvimos comiendo algo. Habíamos comprado ahí en la ruta un pollito, lo habíamos comido, dejamos ahí, después lo picamos. Vieron que es rico después picar con el mate. Y con mi señora justo salimos a caminar un poquito, quedó mi suegra de guardia, y se ve que el guardia medio que cabeceó un poco. Cuando se dio cuenta había un manto negro del otro lado del río que lo saludaba con un paquete en la boca así. Era el pollo y todo lo demás que se había llevado. Entonces, en un pequeño descuido, el ladrón viene para robar, para hurtar. Y esto también, si viene algo cómico, gracias a Dios, como decía Miguel esta mañana, ya habíamos comido. Pero si no hubiéramos comido, todavía lo estoy comiendo el perro. Pero, así como pasa en el río, o pasa en algunas otras cosas, también nos suele pasar en la vida espiritual. Ya que el Señor dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y a veces uno piensa que el diablo viene y hace desastre, y es muy desordenado todo, qué sé yo. Pero fíjense que el diablo tiene su estrategia y es muy ordenadito en llevarla adelante. Acá dice que viene para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque el diablo no le sirve de nada que ahora venga con un loco, con una ametralladora y nos mate a todos acá. ¿Por qué? Porque nos va a encontrar buscando del Señor. Tuvimos un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Ahora estamos tratando de escuchar la palabra del Señor o compartiendo su palabra. Y si viene de acá, nos vamos derechito al cielo. Nos pega un tiro, cerramos los ojos y abrimos nuestros ojos en la presencia del Señor. Entonces el diablo no le sirve venir y matarnos más. Entonces, ¿qué va a tratar primero? Va a ser ordenado. Va a venir para robar. Después va a matar y después va a destruir. Ahora, ¿qué es robar? Robar es quitarnos algo. Lo primero que va a tratar de quitarnos es nuestra comunión con Dios. Por ahí empieza la cosa. Una vez que nos quita la comunión con Dios, después nos mata. A lo mejor no físicamente, pero la muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa el cuerpo del alma y queda el cuerpo inerte ahí. Entonces, el diablo primero viene para robarnos. ¿Qué nos va a querer robar? La comunión con Dios, la comunión con nuestros hermanos. Nos va a tratar de robar la fe, la confianza en Dios, obviamente. Va a tratar de robarnos nuestra dignidad, la paz, nuestra identidad como hijos de Dios. Nos va a robar cada una de las promesas y de las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener esa comunión con Dios, entonces ya no voy a sentir como que son mías esas bendiciones, esa promesa de Dios para nuestra vida. Después nos va a querer matar, separar. Va a matar nuestros sueños, no solo lo que queremos lograr en la vida, sino nuestros sueños para servir al Señor. Nos va a robar la felicidad, la paz en el hogar. Va a robar el amor, el gozo en nuestro corazón. Nos va a matar, nos va a separar de todo eso. Y ustedes vean que la familia o la persona que se separa o que le da el lugar al diablo para que le robe y para que lo mate, suceden esas cosas. Físicamente está vivo, pero en el hogar no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo. Todo eso que viene de Dios ya no está en el hogar. ¿Por qué? Porque a veces le damos lugar al diablo y permitimos que todo eso sea sacado. Y después viene la destrucción. Puede ser física o puede que no. Una persona que no tiene comunión con Dios, que está separada de Dios, a lo mejor puede tener una muerte física. ¿Por qué? Porque toma, porque se droga, por lo que sea, y eso físicamente lo puede llevar al cajón. O puede ser que yo siga vivo 90 años, pero apartado de Dios. Estoy destruido completamente. ¿Por qué? Porque después no voy a tener el gozo de la vida eterna. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay que pararlo al diablo en el primer paso. Cuando ya quiere venir a robarnos algo, ahí nomás hay que pararlo. Yo si me hubiera dado cuenta del perro antes, lo hubiera parado antes que me saque las cosas. Entonces así tiene que ser también en nuestras vidas.
gracias a Dios, y yo creo esto, que todavía no hay un demonio que pueda contra Jesucristo. Amén. Pueden haber demonios muy fuertes, presencia espirituales muy fuertes, lo que sea. Pero Jesucristo todavía, y yo lo creo, es más fuerte. Todavía no hay un demonio, y creo que no va a haber un demonio más fuerte que el Señor Jesucristo. Amén. Y con esto, hay un dicho que una vez leí que creo que es muy cierto. Cuando la guerra está avisada, no mata al soldado. Si yo sé que hay guerra, si yo estoy ahí no me doy cuenta, me van a pegar un tiro porque no sé que está el enemigo. Cuando yo sé que está el enemigo al frente, yo me cuido. Entonces la guerra que está avisada no mata al soldado. Y si lo mata, es por descuidado. Así que en este tiempo tenemos que estar muy avisados de que estamos en una guerra espiritual y que hay que ser muy cautelosos. Amén. Apenas nos convertimos, ¿qué se nos dice a nosotros? Que tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántos días? Todos los días. Que tenemos que orar cada cuánto. Todos los días. Que tenemos que congregarnos. ¿De vez en cuando? No, siempre. No, por favor. Que tenemos que amar y portarnos como Cristo. ¿Cuántas veces al mes, al año? Siempre. Tenemos que ser un reflejo del Señor. Entonces, nosotros muchas veces, o siempre se nos instruye para que seamos eso. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que orar, tenemos que portarnos como el Señor, pero va pasando el tiempo, como decíamos, nos relajamos. Primero hacemos guardia, después medio que dormitamos un poquito y ahí es donde el diablo aprovecha. Había un papá que una vez le decía a la hija, hija, si te dieras cuenta cuán difícil es la vida, todo te sería más fácil. Entonces nosotros también, si nos diéramos cuenta cuánto el diablo quiere sacarnos de nuestra comunión con Dios, por ahí se nos haría mucho más fácil nuestra vida cristiana. Y esto es lo que quería hablar un poquito hoy, de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que ver con esto, perdón, pero tiene que ver con esto, con tener nuestra comunión con Dios y no permitir que el diablo lo robe. Para poder tener la comunión con Dios, y siempre caemos en lo mismo, pero yo creo que es cierto y no me voy a cansar de repetirlo, el tema es que yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios. Tengo que aferrarme a la oración. Son unas armas muy poderosas que el Señor nos ha dejado y que nosotros las descuidamos. Podemos poner las excusas que queramos, que el tiempo, que esto, que el otro, lo que sea, el trabajo, la casa, pero nosotros tenemos que armar nuestra agenda. No puede ser que el sistema, las circunstancias, lo que sea, nos arme la agenda. Nosotros tenemos que armar la agenda. Nuestra vida tiene que girar en torno a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, y de ahí en más se acomodan las cosas. Como una vez el pastor decía, los melones, las sandías se acomodan en el viaje. Ustedes si van a ver cómo cargan los cajones de los camiones con sandías, con melones, no sube uno y tira una sandía y la acomoda y viene y la pone, así como si estuviera poniendo una pared, levantando una pared. Vaya a poner, acomoda la sandía y después cuando va andando el camión, eso se va achatando y se acomoda. Entonces, capaz que cuando lo ponen queda una palma por arriba del acoplado. Pero cuando va andando la sandía y los melones se van acomodando y después queda justo. Con nuestra relación con el Señor tiene que ser lo mismo. Agarrémonos de la mano al Señor, démosle el primer lugar en nuestra vida y después lo demás, en medio que vamos andando, se va a ir acomodando y va a quedar chanta para ir por la ruta. Entonces, nosotros tenemos que organizar nuestra agenda. Pero ¿por qué a veces se nos hace tan difícil? Anoche hablábamos con los chicos y decía, yo tengo acá en el libro un plancito de lectura y el año pasado también lo hice. Gracias a Dios lo llevé bastante bien, pero hubo días que no lo hice. Y ahora empecé enero y como una empieza aquí como chico con juguete nuevo, agarré enero los 2 primeros días, Señor, pero esto es poco para leer, nos falta tiempo para leer. Después entendí, hay que tomarlo con calma, más vale leer poco, pero meditar mucho y todas esas cositas. Pero corremos el riesgo de que enero arranco bien, febrero lo llevo más o menos bien, marzo ya se nos empezó a complicar un poquito la cosa y capaz que si me descuido para julio ya estoy leyendo muy raleado. Mi plancito de lectura ya quedó medio en el olvido o a medias. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil vivir la palabra de Dios? Y fíjense que no es una cosa de ahora, siempre los hermanos han tenido problemas con esto. Uno puede decir, bueno, pero hoy en día es otra forma de vida. Siempre ha habido problemas con esto. Fíjense en uno que levante la mano y que me busque Romanos 7:19. Otro que me busque Primera de Pedro 5:8 y otro que me busque Mateo 26:41.
119, ¿quién lo tiene que lo quiere leer? Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Yo cuando empiezo el año, no empiezo diciendo, bueno, agarro un plancito de lectura para saltearme algunos días. Yo arranco queriendo leer todo el año, todos los días la lectura que corresponde. El tema es que a veces dejo que otras cosas se interpongan y entonces el bien que quiero hacer, no lo termino haciendo. Y así pasa con un montón de cosas. A veces uno quiere hacer el bien, pero termina haciendo mal las cosas. ¿Esto por qué? Porque nacemos con una herencia de pecado. Lo que nos llamamos comúnmente una herencia pecaminosa. Y eso es lo que nos lleva. Que uno sabe lo que está bien, pero no lo puede hacer. A veces uno quiere hacer el bien, pero no puede. Como que no reaccionamos y cuando nos damos cuenta estamos metiendo la pata una y otra vez. Y no queremos eso. Fíjense hoy en día, hay un montón de matrimonios que se separan. Yo no creo que nadie se case para ser infeliz, para separarse. Yo creo que todos nos casamos para ser felices, para estar al lado de esa persona, para vivir hasta siempre, hasta que la muerte nos separe, como dice la palabra del Señor. Pero yo no me caso diciendo, bueno, me caso, aguanto, disfruto un par de tiempo, después ya me peleo y me... Yo creo que no, pero es que está en nosotros, el querer hacer bien, pero no poder hacerlo, terminamos haciendo el mal. Entonces, esa es herencia que tenemos nosotros. Hay un credo que es el credo de los niños, se llama. Los niños, los psicólogos lo usan mucho. El niño dice, si lo quiero, es mío. Ya nacemos con eso. Dice, si te lo doy, pero después cambio de opinión, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tenía hace rato, es mío. Si se parece al mío, es mío. Nacemos con ese, es algo, no hace falta que nadie te lo enseñe. Está incorporado en nosotros. Si no, fíjense, los chicos van y hacen esas cosas. Y a veces como grandes también lo hacemos. Si yo lo veo y me gusta, es mío. ¿Qué problema hay? Es natural en nosotros. La palabra de Dios nos corrige mucho en otra escuela. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién lo tiene? Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Bien. Esa es una advertencia también. La vida cristiana se nos complica vivirla como Dios manda, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado. En esto quiero aclarar algo. Hay que tener cuidado, no miedo. Uno dice, por ahí no quiere hacer cosas porque no hace que el diablo se la agarre conmigo. El diablo se la va a agarrar con vos, hagas o no hagas cosas para el Señor. Por eso hay que tener cuidado. Hay que saber detectar cuando el león se acerca. Si tengo una escopeta, le tiro una escopetazo. Si no, corro y me subo a un árbol cuando los leones están subiendo un árbol. Pero tomo los recaudos para que el león no me agarre. Pero yo tengo que tener mucho cuidado. Fíjense que nosotros tenemos armas para luchar contra estos leones rugientes. Efesios 6:12, perdón. ¿Qué dice? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces cuando tengamos que enfrentar al diablo, sepamos que no lo vamos a poder pegar ni a escopetazos ni a trompadas, sino que tenemos que tomar las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Yo recién le decía, la palabra, la oración son armas poderosas que tenemos que utilizar. Y el diablo sabe que si las utilizamos, le podemos hacer frente. Por eso el Señor en un versículo antes nos dice, por lo demás, hermanos míos, en el 10 de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Cuando alguien viene y te hace mal o te ataca, tenés que saber que no es el hermano que viene y te hace algo, sino que hay una presencia, el diablo que está tratando de poner enemistad. Cuando te está sucediendo algo, vos tenés que saber que no te la tenés que agarrar con la persona. Tenés que tomar estas armas espirituales que el Señor nos ha dado para poder combatir contra las acechanzas del diablo. Amén. Mateo 26:41. Otra característica de por qué no podemos vivir la vida cristiana.
Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primero dijimos que nos cuesta vivir la vida cristiana, era porque el bien que uno quiere hacer, no lo termina haciendo. Después porque el diablo anda buscando a quien devorar, eso significa sacarnos la comunión con Dios. Ahora es porque el espíritu está dispuesto, queremos seguir a Dios con toda nuestra pila, con toda nuestra gana, pero la carne es débil. Fíjense si es débil la carne, cuando nos proponemos ayunar, ¿cuesta o no cuesta? Si no es porque el Señor nos ayuda en un día de ayuno, nos cuesta ayunar un día, imagínense 40 días como Moisés. Y encima baja del monte, te enoja y volvés a subir 40 días más. Se me haría larguísimo. Bueno, nos cuesta. El espíritu está dispuesto. Si fuera por nosotros y dijéramos, Señor, sí, voy a ayunar 40 días, vamos. Pero la carne empieza a tirar. Si no, fíjense cuando uno quiere hacer dieta. Las mujeres sobre todo a veces quieren hacer dieta y cuesta, ¿no? Porque se tientan. Bueno, me acuerdo del hermano Gómez, él dijo, estaba de guardia, vieron que él trabaja de seguridad, y estaba la noche y dice, hoy Señor voy a hacer un ayuno para vos. Y arrancó bien, dice que arrancó a las 12 de la noche, se tomó un cafecito, con eso tiró toda la noche, después le leyó un poco la palabra del Señor, porque lo podía hacer en ese lugar, cayó el otro día a la casa, como nunca, el Señor había hecho una torta. Y en eso que estaba ahí, torta no, es medio que aguanto. En eso que estaba tomando unos mates ahí con la señora, cayó la vecina y dice, che, vos sabés que hice estos canelones, me acuerdo bastante de unos canelones con salsa, pero me invitaron a comer otro, te los dejo para que no se desparecen y comanlo ustedes. A las 10 de la mañana ya había cortado el ayuno. Fíjense, el espíritu de él quería ayunar, pero la carne de él. No es porque sea pecador, sino que la carne, que a mí también me pasa. El otro día digo, señora, vamos a hacer ayuno tal día. Y arrancamos ese día, cuando me di cuenta, yo iba por el tercer criollo. Y no me di cuenta. Entonces, a todo nos cuesta. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso nos cuesta tanto vivir la vida cristiana. Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Eso impide que viva la vida cristiana. Pedro dice, el diablo anda como un rugiente para tratar de arrancarme de la comunión con Dios para que no pueda vivir la vida cristiana. Y encima Jesús viene y me dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso me cuesta vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo hacemos? Son todas pálidas hoy día. Pero gracias a Dios, que así como viene la pálida, también viene el aliento del Señor. Por eso es bueno meditar en toda la palabra de Dios. Fíjense, Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Eso cómo lo podemos contrarrestar? Romanos 8.1, fíjense qué dice. Ahora vamos a buscar bastante en la Biblia, así que Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias al sacrificio del Señor en la cruz, es que hoy nosotros podemos y debemos andar en el Espíritu. Con eso anulamos las obras de la carne. Cuando nosotros andamos agarrados de la mano del Señor, que somos guiados por el Espíritu de Dios, ahí es cuando el bien que quiero hacer, lo termino haciendo. Ahí se cambia lo que Pablo me decía. Y el mal que no quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda. Obviamente de acá hasta que me vaya, voy a meter la pata una y otra vez. Pero cada día voy a ir mejorando. No por lo que yo soy, sino por la obra de Dios en mi vida y porque le estoy dando el lugar al Espíritu Santo para que Él me guíe. Y cuando eso sucede, ya no meto la pata. Entonces, ya combatimos eso. El mal que no quiero hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me va a estar guiando. ¿Amén? A todos nos tiene que estar guiando. Dice, fíjense lo que dice Juan 15:5.
Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, para poder vivir la vida cristiana y no terminar haciendo el mal que no quiero, tengo que agarrarme de la mano de Jesucristo. Unas uvitas, ¿vieron el racimo de uvas? Separado de la vid, se muere. Se seca al poco tiempo. Pero mientras esté agarrado de la vid, va a poder llevar muchos frutos, se va a desarrollar para poder cumplir el propósito al que está mandando la uva. Que sirva de postre, que sirva para ese vino, para lo que sea. Nuestra vida también. Todos los que llegamos a los pies del Señor tenemos un propósito en la vida. Todos. En mayor o menor medida, todos tenemos un propósito en la vida. Pero para poder llevarlo, cumplirlo y llevarle mucho fruto para el Señor, tenemos que permanecer agarrados de la vida, agarrados del Señor. ¿Sí? Primera de Pedro 5, recién lo buscamos. Decíamos que el diablo anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:9. En el 8 decimos que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para contrarrestar eso y poder vivir la vida cristiana, Primera de Pedro 5:9, ahí también nos da la fórmula para poder pelearlo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense que dice que a causa de que el león anda dando vueltas, vamos a padecer por un tiempo. Todos vamos a pasar por situaciones complicadas y difíciles en nuestra vida. Esas situaciones nos ayudan a crecer, a desarrollarnos también para el Señor. Hay una figura muy linda. ¿Vieron cuando van a hacer una mariposa? Que primero que es un capullo. Después en un árbol, no sé qué lo que hay adentro, después se desarrolla y llega a ser una mariposa. Y una vez que hicieron un experimento que cuando estaba ahí ya lista la mariposa para salir, uno para ayudarle, digamos, le cortó el capullo ese que le envuelve, porque la mariposa una vez que se desarrolla, dice que empieza a hacer fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, hasta que rompe ese capullo que le envuelve y sale volando y es la mariposa que todos ven. Bueno, uno para ayudarle dice que cortó el capullo ese, la mariposa cayó y no pudo volar. Y otro le dijo que es porque cuando la mariposa tiene que hacer el esfuerzo para librarse de ese capullo, dice que ahí se empieza, ese esfuerzo hace que, como la sangre, la mariposa tiene como unos canutitos que van por las alas. Bueno, cuando hace el esfuerzo, como que eso se llena de sangre, no sé, que hay un líquido que se llena, y eso es lo que hace que le dé fuerza a las alas para que abra el capullo y después sale volando. Cuando el otro lo ayudó, no permitió que ese líquido llene las alas, entonces después no tenía fuerzas para volar. Entonces, la misma figura se aplica a nuestra vida. Muchas veces el Señor permite situaciones difíciles en las que nos tenemos que esforzar y tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido del Señor. ¿Para qué? Para que nuestras alas se fortalezcan y podamos hacer frente a las cosas que vienen en la vida. Entonces ahí es donde podemos llegar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero para eso tenemos que pasar por pruebas. Uno para llegar a ser un profesional en la vida, primero tuviste que ir al primario, tuviste que rendir pruebas, todos. Todos los que se han recibido, para llegar a tener un título, han tenido que pasar por las distintas etapas de la vida, primario, secundario, la facultad, siempre han tenido que estar rindiendo pruebas. No alcanzaba con que yo fuera y le dijera al profe, yo estudié, así que no me lo tomen, yo estudié. El profe te lo tomaba para saber si realmente habías alcanzado los conocimientos, y de ahí te va preparando para lo que sigue. El Señor también muchas veces permite situaciones difíciles para que nosotros nos demos cuenta dónde estemos parados, y nos agarremos de todo lo que hemos ido aprendiendo. Y acá, fíjense que en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, Él es el que nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero es la obra de Dios la que nos va a completar. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Lázaro cuando lo resucitó el Señor? Dice que el Señor llegó. ¿Vieron cuando resucitó el Señor? ¿Quién movió la piedra? Nadie, vinieron unos ángeles y la movió. Y después el Señor salió resucitado. Cuando él fue a resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Vayan y saquen la piedra. Y después resucitó a Lázaro. Lo que nosotros podemos hacer,
el Señor va a dejar para que lo hagamos. Ahora, lo que no podemos hacer, que es resucitar a Lázaro, lo va a hacer el Señor. Entonces, en nuestras vidas también, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para hacer para ayudar, digamos, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo soy el que decido sentarme a leer la palabra de Dios, yo soy el que voy a decidir darle un tiempo de oración al Señor, pero el Señor es el que va a terminar de completar la obra. A través de su palabra, a través de la oración, Él me va a ayudar. Me va a ayudar para que yo sea perfecto, para que me fortalezca y para que me establezca. Amén. La obra es del Señor. Y también fíjense en lo importante de la palabra, y hoy lo leíamos. Salmos 19, el 7 y el 8. ¿Qué dice? Salmo 19, 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso yo no lo puedo hacer. La palabra de Dios sí lo puede hacer, convertir mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo puedo estudiar en los mejores colegios, pero no me garantice que voy a ser sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense lo que hace la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces descuidamos el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Fíjense que aunque yo no sea un Einstein, un sabio de aquellos, la palabra de Dios me puede hacer sabio. Pero yo tengo que disponer el tiempo. Yo digo: Señor, me voy a sentar a leer tu palabra, que tu Espíritu Santo me enseñe lo que yo no puedo aprender. Y ahí, en eso, el Espíritu Santo completa la obra. Yo leo, el Espíritu Santo me hace sabio. Yo leo, el Espíritu Santo transforma mi alma. Yo leo, el Espíritu Santo hace que se alumbre mis ojos y pueda empezar a ver la vida de otra forma. ¿Amén? Pero soy yo el que tengo que hacer una parte para que el Señor pueda hacer la obra. ¿Amén? Y ahí combatimos a ese león urgente que anda buscando a quien devorar. Fíjense, velar y orar, decía el Señor Jesús. La carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que velar y orar. El velar es estar atentos. Cuidado, como decía ayer, un descuidito, el perro vino y nos robó algo. Así pasa con el diablo en nuestra vida. Un pequeño descuido y algo nos va a querer sacar. Entonces hay que estar velando y orando. Con eso vamos a poder dejar de lado la carne que es débil y poder agarrarnos y hacer lo que el Espíritu quiere. Pero para eso es necesario que uno se acerque al Señor con fe. Hebreos 11.1, ¿qué dice? La fe es, pues, exactamente, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo me pongo a ver mi vida cristiana, ya llevo un poquito más de 10 años, 12 años, 12 años de cristiano, y me pongo a ver para atrás el Señor, si yo me tengo que verificar cuántas veces metí la pata, sabiendo que no tenía que hacer tal cosa y lo terminé haciendo, y metí la pata una y otra vez. Si fuera por mí, digo: no, Señor, esto no es para mí. Si fuera por mí, no llegaría a alcanzar la vida eterna. Pero bueno, como decíamos recién, es el Señor el que hace la obra. Pero cuando uno se acerca con fe al Señor, aunque haya metido la pata una y mil veces, yo sé que el Señor me mira con fe a mí. Entonces yo tengo fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Todavía en mi vida no veo todo lo que el Señor espera de mí. Pero por fe, yo sé que el Señor va a seguir trabajando en mí y voy a poder alcanzar el propósito de mi vida. Amén. Pero tengo que tener fe. Si no tengo fe, los brazos se me caen y ya no le creo ni siquiera la palabra de Dios. Chao. Ahí está. El diablo me robó la comunión con Dios y ya es cuestión de tiempo para que me mate. Hebreos 11.6. ¿Qué dice? ¿Alguno que lo lea? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Para poder tener una buena vida cristiana tengo que tener fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no veo. La fe es importante porque con fe voy a poder agradar a Dios. Acá dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tengo fe, espero, tengo convicción de lo que va a venir, sé que le agrado a Dios y que Dios es galardonador de los que le gustan, de los que tienen fe. Fíjense en Lucas 22:31, chicos, un joven que anoche lo leímos esto.
No pierdan Hebreos, por favor. Lucas 22, 31. Acá estamos en el pasaje donde el Señor le iba a decir a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Fíjense en acá, es importantísima la fe, tanto que el Señor Jesús no pidió por Pedro para que él fuera fortalecido y no lo negara. No pidió, Señor, hace que Pedro no me niegue, sino que pidió que la fe de Pedro no falle. Porque una vez vuelto, cuando Pedro se diera cuenta de lo que había hecho, una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro tenía un propósito de Dios para su vida. Iba a pasar por una situación difícil. Todos la pasamos en algún momento. Entonces, hoy en día tenemos que orar por el pedido de oración que hizo Guillermo, como recién leía. Señor, abre la puerta para que prediquen tu palabra con denuedo, mientras tú vas moviendo tu mano de milagros, de sanidades, de prodigios. Pero también hay que orar por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles para que su fe no falle. Porque para que una vez que la tribulación, la prueba haya pasado, ellos una vez vueltos fortalecidos de esa prueba, pueden alcanzar el propósito por el cual Dios los ha puesto sobre esta tierra. Entonces, Jesús no pidió que Pedro fuera librado de la prueba, sino que pidió que su fe no falle para que después, una vez vuelto, pudiera hacer lo que Dios quería. Entonces, es importantísima la fe también en nosotros, para que podamos vivir una vida cristiana como Dios quiere. ¿Amén? Entonces, cuando un hermano venga y nos pida oración por alguna situación difícil, sí, voy a estar orando por vos, para que puedas predicar la palabra en medio de la situación, para que Dios se revele y haga prodigio en medio de ella, y para que tu fe no falle. Y una vez salido de eso, seas fortalecido para que alcances el propósito de Dios. ¿Amén? Bien, seguimos. Hebreos 4:16. ¿Qué es lo que hace la fe? Cuando ya estamos fortalecidos, tenemos fe en nuestra vida, le creemos a la palabra de Dios. No se me cansen que ya nos vamos. Hebreos 4:16. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Esto estábamos diciendo que el espíritu es fuerte y la carne es débil. Que eso me lleva a que cuando quiero el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo termino haciendo. Pero cuando yo tengo fe en el Señor, yo sé que espero que el Señor algún día va a terminar de hacer esa obra, y Rosa va a tener el esposo y que realmente se merece, que mi hija va a tener el padre que realmente se merece, que ustedes van a tener realmente la hermana que se merecen, y así con todos. Pero yo a veces me doy cuenta que meto la pata y la meto mal. Pero como mi fe no falla, porque yo sé que ustedes están orando para que mi fe no falle, en algún momento yo me voy a acercar al trono de la gracia confiadamente. ¿Para qué? Para hallar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar misericordia, ¿qué es? Que Dios no nos dé lo que nos merecemos. Eso es la misericordia de Dios. Que no nos dé lo que nos merecemos. Y la gracia es que nos dé lo que no merecemos. Entonces yo merecía un azote de Dios y que me deje librado al azar, y no. Encuentro amor, perdón, restauración. Y la gracia es que yo no merecía que me dé nada y Dios me empieza a colmar de bendiciones que están todas de su palabra. ¿Amén? Entonces cuando yo tengo fe, puedo vivir la vida cristiana, porque cuando fallo, cuando quiero hacer el bien y no lo hago, me acerco confiadamente al trono de la gracia y hallo misericordia, gracia y socorro para sacarme de la situación difícil. ¿Amén? Entonces es importante la fe, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ahí está, la fe. El diablo quiere robarnos el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque la fe, ¿de dónde viene? Dice la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17, entonces si quieren lo buscan. La fe, pues, viene por el oír la palabra de Dios. Por eso el diablo trata de robarnos el tiempo y por eso se nos hace tan
tan difícil a veces dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Porque sabe el diablo que si nos roba la comunión con Dios, nos va a quitar la fe y eso ya, chao. Entonces, ya cuando yo no tengo fe, ya no le voy a creer en las promesas de Dios, ya no me voy a acercar al trono de la gracia, ya no voy a tener misericordia, no voy a tener gracia, y ya no voy a tener oportunidad sobre Dios. Entonces, el diablo empieza a pegar por ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si me está costando leer la Biblia todos los días y me está costando dedicarme un tiempo a la oración, es porque el diablo ya me está robando. Es como el perro de ayer, cuando mi suegra se dio cuenta, ya estaba del otro lado con el paquete en la mano, chocho. No agarró ni los criollos, él fue y agarró lo que quiso. Agarró justo el chorizo y un pedazo de pollo. Gloria al Señor. Al robarnos la fe, perdemos la esperanza, ya no podemos vivir esa vida cristiana. Por eso, cuando el diablo se mete, en la iglesia puedo llegar a estar siendo una cosa, pero en mi casa termino siendo otra. Delante de los demás, cuando me ven, puedo hacer algo, pero cuando no me ven, soy otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque no vivo la vida de cristiano. Y me da lo mismo cuando alguien viene y dice, oren por mi abuelo. Bueno, sí, me acuerdo, si no, bueno, que Dios tenga misericordia. Pero cuando yo empiezo a vivir la vida cristiana, me pongo las pilas, me agarro la palabra del Señor y oro con fe creyendo que Dios todavía hace milagros. ¿Amén? Bueno, ahora unos consejos de lo que no tengo que hacer para tratar de vivir la vida cristiana. Primero, no tengo que tratar de vivir la vida cristiana si no recibo a Cristo en mi corazón. Eso de cajón. Es lo primero que tengo que hacer. Yo creo que todos los que estamos acá, en alguna oportunidad recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. De ahí, eso nos ayuda a poder vivir la vida cristiana. Otra cosa que no tengo que hacer es tratar de vivir la vida cristiana con mis propias fuerzas. Yo tengo que hacer mi parte, pero tengo que apoyarme en Dios para que me fortalezca y supla a donde yo fallo. Otra cosa que no sirve para vivir la vida cristiana es que no alcanza solamente con ir a la iglesia. Hay que venir, hay que congregarse, porque el Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero no me alcanza con eso. Si mi vida cristiana va a pasar solamente por venir los domingos a la iglesia, chao. Es porque el diablo ya me robó la comunión con Dios. Mi vida cristiana es congregarme, y congregarme es el resultado de lo que yo viví durante la semana. Cuando yo tuve una semana en buena comunión con Dios, a pesar de la situación, a pesar de las pruebas, o si estoy en tiempo bonanza, pero tuve una buena relación con Dios, eso se va a ver reflejado en que voy a tener deseos de congregarme y mi congregación, o lo que yo hago en la congregación, va a ser distinto. Entonces voy a venir acá con ganas de alabar al Señor, con ganas de recibir una palabra. Si estoy en prueba, voy a venir porque sé que el Señor algo me va a decir en este día, y si no es el Señor a través de su palabra, a través de mi hermano, lo que sea, pero yo vengo con la esperanza puesta en Dios. Por eso voy a querer congregarme. Pero si yo vengo, abro la Biblia o escucho algo de la palabra del Señor solo los domingos, no alcanza. El domingo tiene que ser un resultado de lo que yo viví en la semana. Amén. Otra cosa que no alcanza para hacer una vida cristiana es solamente hacer el bien. No es porque yo no robe, no mate, no venda droga, que ya vivo una vida cristiana. Es parte. El ayudar al prójimo, el estar atento a la necesidad de otro, es parte de él, pero no es solo eso. La vida cristiana es mucho más. Es tener esa comunión con Dios, que es lo que complementa todo el bien que pueda llegar a hacer acá en la tierra. ¿Amén? Entonces, para eso, primero, tenemos que tomarnos el tiempo de leer la palabra de Dios, tanto a nivel personal como familiar, los que tengan familia. Por eso el pastor insiste tanto, y él hablaba en este tiempo del tema del aposento alto. No es porque el aposento alto sea algo mágico, sino que es algo que trae unidad. Dice, bueno, vamos a estar todo el mismo espíritu, leyendo todo lo mismo, y lo voy a leer yo, me voy a alimentar yo, pero también voy a dedicar un tiempo para leerlo en mi familia, para que todos nos alimentemos. ¿De qué me sirve que yo lleve la plata a casa y me compre la comida para mí? Bueno, que el resto de mi familia se la haga. No. Yo soy responsable, yo también tengo que alimentar a mi familia. Entonces, hay que tomarse un tiempo y eso ayuda a vivir una buena vida cristiana. Meditemos la palabra de Dios, no solo leer. Yo alguna vez ya le conté por acá. A veces hacía el devocional en casa, antes me levantaba un rato antes de salir a trabajar, leía la palabra de Dios, pero a las 2 horas ya me había olvidado lo que había leído. Y a veces hasta me había olvidado de cuál era el devocional que había hecho. Entonces me
versículo de la palabra de Dios y llevarlo y aplicarlo en la vida en ese día. Entonces tengo que no solo leer, sino meditar, masticar la palabra de Dios para que realmente sea carne en mi vida. Y ahí es cuando el Señor viene y te dice, ama a tus enemigos. Cuando yo le doy tiempo a la palabra de Dios, cuando estoy meditando en eso, vivir la vida cristiana no es solo hacer el bien, sino que cuando uno viene y me hace mal, yo le devuelvo eso con bien. Amén. Y a veces no es fácil, pero el Señor, ¿cuántas veces nos dice que perdonemos? 70 veces. 70 veces 7. ¿Llegamos a ese récord? Yo saqué las cuentas, vieron que este año ando con las horas. La otra vez saqué las horas para ver cuánto podemos leer la palabra de Dios y dejarle al Señor. Tenemos 24 horas nosotros. Supónganse que dormimos 8 horas y que podemos dormir tranquilos, que el vecino no hace ruido. Ya nos quedan unas 16 horas despiertos, dispuestos para que alguien venga y nos haga el mal. 16 horas son unos 960 minutos. Yo estuve sacando la cuenta, 70 veces 7 son 490 veces. En 960 minutos, para que alguien te haga algo malo 490 veces, tiene que ser que cada 2 minutos te haga algo. Entonces, vos estás y yo, saco la lengua. Uy, perdóname que saqué la lengua. En los 2 minutos vengo, te volví a sacar la lengua. Y nos sentamos a comer y en medio de la comida, a los 2 minutos, me largué un provechito de aquel. Uy, perdóname. Y me levanté y me fui sin lavar los platos, uy, perdóname. Así cada 2 minutos te estoy haciendo algo. Y vos cada 2 minutos me tenés que estar perdonando. ¿Llegamos al récord? Si a veces la primera nomás se nos sale la chaveta, se imaginan lo que es. Cuando vamos por, no le digo por la vez 490, cuando vamos por la número 10, ya estaríamos como un león rugiente así. ¿O no pasa ese caso? Sí pasa. En esos casos, cuando alguien viene y nos hace algo malo, tenemos que decir, Señor, ¿qué harías con mi lugar? Yo creo que una vez les conté, porque yo había escuchado el testimonio de un pastor que por años había pedido al Señor por un auto nuevo, un auto 0 kilómetros. Y oró, el Señor que tenía mucha fe, porque a su tiempo el Señor le mandó el auto 0 kilómetros, del color que él quería, como él lo quería. Le mandó el auto y lo tenía, lo cuidaba, lo limpiaba y todo lo demás. Y un día dice que él estaba preparando el sermón para el domingo, estaba orando y cuando sale dice, estaba el hijito más chico, con un balde, y te creo que tenía una yugular, una esponjita de acero, y dice, papá, te lavé el auto. ¿Se imaginan cómo había quedado con la esponjita de acero el auto, no? Dice que vino el padre, volvió y se puso de rodillas y dice, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Bueno, así nosotros también. Cuando tenemos una situación difícil para perdonar a otro, para enfrentar una situación, tenemos que decir, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Y eso abre la puerta para que el Señor pueda obrar y podamos vivir una vida cristiana. Otra cosa que tenemos que hacer para vivir la vida cristiana es congregarse, obedecer, ser diligente. En resumen, tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Todo lo que leí en la semana lo tengo que aplicar en mi vida. Eso, como decía, me llega a congregarme, me llega al compromiso. ¿Por qué? Porque como le hablé la otra vez, hoy en día hace falta mucho compromiso en la iglesia del Señor. Hay mucha necesidad, por eso el Señor nos pide que oremos para que haya más obreros en la iglesia. Pero el compromiso viene después de la entrega incondicional de mi vida al Señor. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, de ahí surge el compromiso. Es como cuando estamos de novio. No es que yo conozco a una chica, me gustó, fui muy comprometido. Sino que primero me acerco, la conozco, y una vez que ya estoy cautivado por ella, le entrego mi corazón a esa chica, y ahí nace el compromiso, después el casamiento y el compromiso de por vida. ¿O no? Entonces con el Señor pasa lo mismo. Yo me acerco al Señor a través de su palabra, lo conozco, me enamoro del Señor, le entrego mi corazón sin condiciones y de ahí surge mi compromiso hacia Él. Si hoy en día yo veo que estoy medio flojo en cuanto al compromiso, no con los hermanos, no con la iglesia, sino con el Señor primeramente. Eso me lleva al resto de las cosas. Si yo veo que en eso estoy medio flojo, es porque el diablo ha robado algo en mí. Tengo que volver a esa comunión con el Señor para que yo otra vez rinda mi corazón a Él y de ahí va a surgir el compromiso que me va a hacer vivir una vida cristiana como Dios quiere. ¿Se puede vivir una vida cristiana? Se puede vivir una vida cristiana. Por favor, los chicos, si pasan, los músicos. Pero para eso, como decimos en Hebreos 4:16,
Cuando hemos fallado, cuando vemos que estamos medio flojos, cuando vemos un montón de cosas en nuestra vida, si tenemos fe, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro que viene de Dios. Amén. El desafío para esta semana, si estamos medio flojos en estas áreas, que realmente podamos ponernos las pilas, primeramente con el Señor, leer la palabra del Señor, restablecer nuestra comunión con el Señor a través de la oración, y después lo demás va sobre el Como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero no es fácil. Por eso yo le pedí a los chicos que cerráramos con una canción hoy, pero no solo lo vamos a cantar para nosotros mismos, sino que se lo vamos a cantar al otro. Sobre todo, si estamos pasando por dificultades, le vamos a cantar, como cantaba recién Alejandro, Dios es nuestro amparo y Dios nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque los montes se muevan a la mar y aunque la tierra tiemble, nunca dejemos de confiar. Amén. Dios los bendiga. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspase